Bien, 1:45 de la tarde y les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra sección habitual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aquí en Noticias Telemedellín. Comienzo por contarles nuestras líneas telefónicas para que ustedes llamen y nos cuenten sus inquietudes sobre este tema. 441-2100 y 018-041-4099. El tema de hoy, trámites administrativos y judiciales en la restitución de tierras. Y para hablar de ello, pues hoy nos acompaña Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y tenemos a Nilson Simanca, abogado de la Unidad de Tierras de Antioquia. Comencemos entonces, señores, por hablar de cuáles son las razones para las que este proceso de restitución de tierras sea un proceso mixto, porque se considera de este tamaño el proceso de restitución de tierras, Gerardo. Juliana, sí, es dos etapas. Una que le corresponde al gobierno nacional en cabeza de unas oficinas que se crearon que llaman la Unidad de Restitución de Tierras. Es una unidad adscrita al Ministerio de Agricultura, hace toda la etapa probatoria, recoge la documentación, atiende a las víctimas, recauda todos los hechos que demuestren quién es la víctima, el levantamiento topográfico, determinar claramente cuál es el predio que busca que sea restituido porque fue despojado o tuvo que ser abandonado, y tercero, el contexto. ¿Qué hechos sucedieron allí? Se emite una resolución por parte de esa oficina, la Unidad de Restitución de Tierras. Emitida y proferida esa resolución, se pasa al juez, donde empieza la etapa judicial. Bueno, en esa etapa judicial tenemos aquí varios temas para tratar, Gerardo, y con nuestro abogado, y yo creo que es importante hablar un poco del tema de los opositores. Cuando esto se genera, cuando empiezan a presentarse personas que no están de acuerdo con determinado proceso que se esté gestionando, Nilson. En primera medida hay que aclarar cuándo hay opositor y cuándo no hay opositor, porque dependiendo de estas circunstancias el caso tomará diferentes caminos. Y también es necesario aclarar que el opositor solamente se reconoce en la etapa judicial y no en la etapa administrativa, puesto que en la etapa administrativa simplemente la persona que esté en el predio alegando tener una mejor calidad frente al mismo, superior o mejor frente al que está reclamando, entonces esta persona no acude como opositora en la etapa administrativa, sino que se presenta para llevar y presentar ante la unidad los documentos o las diferentes pruebas que tenga que acrediten la condición que está alegando. Pero cuando ya vamos a la etapa judicial, ahí el opositor sí toma relevancia y tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa cuando es notificado de la solicitud que se hace llegar ante el juez especializado en restitución de tierras. Es ahí donde el opositor tiene la oportunidad de presentar también las pruebas, pero para hacer valer el derecho que viene solicitando se le sea reconocido. Entonces, una vez llegue a la etapa judicial, podrá reconocerse este opositor. Este opositor debe acreditar esencialmente que él actuó de buena fe en la posesión o en la adquisición del inmueble y, dependiendo del resultado que se encuentre determinado en la sentencia, entonces él tendrá una compensación si ha logrado demostrar esta buena fe, exenta de culpa durante el tiempo que ha estado poseyendo o la manera en que adquirió el predio. Bueno, Nilson, tenemos en este momento una llamada, tenemos a Ana en la línea. Ana, buenas tardes, ¿cuál es la inquietud que usted tiene a esta hora para nuestros invitados? Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Ana, mi pregunta es la siguiente. A mí me pagaron mi esposo por vía administrativa. ¿Qué es vía administrativa y qué es indemnización? Si es lo mismo, vía administrativa y indemnización. Porque a mí me han dicho, en estos días estuve en una conferencia y me dijeron que a mí me iban a dar una plata por indemnización. Entonces, esa es mi pregunta, porque por Justicia y Paz no me han resuelto todavía nada. Entonces, esa es mi inquietud. Si vía administrativa es una, indemnización es otra. Bueno, Ana, tenemos una inquietud aquí. Gerardo, ¿cuál es la inquietud? Esa es la señora Ana, muy buenas tardes, que no se vaya a la línea. La solicitud que usted hizo es por qué tipo de delito, qué sucedió, qué pasó, para podernos ubicar un poco más en la pregunta. El esposo mío me lo mataron, a él lo torturaron muy feo. Sí. Entonces, Acción Social me dio una vía administrativa para mis hijos y para mí. Nos dio 23 millones para mi hijo y para mí.
le tocó el 50% a él y el 50% a mí. En estos días que me volvieron a llamar de allá, póngale un mes, a una conferencia, me dijeron que a mí me iban a dar una plata por indemnización. Entonces esa es mi pregunta, si vía administrativa es una y indemnización es otra. A la señora Ana, con la información que tenemos, primero decirle que sentimos mucho la situación por la que ha vivido, la pérdida de su esposo, pero además decirle que las personas tienen derecho a ser compensadas, indemnizadas una sola vez. Esa reparación que usted sufrió, esa reparación que usted le entregó a Acción Social en su momento a través de la reparación administrativa, es lo mismo que hoy se llama la reparación que tenemos en la Ley 1448, donde está en el mismo tope económicamente, que corresponde a usted y a los hijos. Una cosa diferente es que usted esté adelantando un proceso judicial, y si es un proceso judicial, un juez podrá adelantar por otra vía, ya no por la vía administrativa. Un juez podrá decir entonces que la indemnización es de 23 millones de pesos. Si el juez considera que es mucho más, lo que hace es descontar lo que usted ya recibió. Pero eso es otra vía, una vía judicial que se hacía a través de Justicia y Paz o por los instrumentos ordinarios del derecho penal. Bueno, Gerardo, Nilson, ¿qué tal si vemos este informe que hemos preparado para nuestros televidentes para avanzar un poco más en este tema que estamos trabajando hoy en nuestra habitual sección de ley de víctimas y restitución de tierras? Actualmente, en 21 departamentos de Colombia viene trabajándose en el programa de fortalecimiento institucional para las víctimas, con el que se busca apoyar a diferentes entidades del Estado colombiano en la implementación efectiva de la reciente ley de víctimas. En Antioquia, el programa tiene presencia en Apartado, Necoclí, Turbo, Chigorodo y Medellín. Lo primero que estamos haciendo es apoyar a nuestros socios, digamos, a nivel central. En el caso de las víctimas, digamos que el principal socio es la Unidad para las Víctimas, en el diseño de metodologías, de rutas, de planes, de protocolos, de procedimientos. Y una vez hechos esos protocolos y esos planes tienen que llegar a las regiones y ser aplicados para que las víctimas sean atendidas de acuerdo a lo que dice la ley de víctimas. En Antioquia se viene trabajando en aspectos como la dignificación de espacios para la atención a las víctimas, el diseño de sistemas de información con la Alcaldía de Medellín, en procesos de capacitación a personerías en Urabá, en el fortalecimiento de las instancias de participación de las víctimas y en procesos de elaboración y descentralización de la memoria histórica. Otro tema que es muy importante son los planes de acción territorial. Como ustedes saben, todas las alcaldías en el marco de la ley tienen que diseñar un plan de acción territorial que debe estar atado a los planes de desarrollo. Esto es muy importante porque es en últimas lo que le da herramientas a la ley para que la ley en realidad se haga realidad. Y estos planes tienen que tener un presupuesto y tienen que tener unos proyectos. En conjunto con la unidad estamos trabajando en el examen de esos planes de acción territorial y definiendo proyectos y trabajando ya en la formulación de algunos proyectos. Este programa de fortalecimiento institucional es una apuesta conjunta entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Nilson, hablemos del tema de la etapa administrativa. Aquí estamos con un término y es el registro de tierras presuntamente despojadas. ¿Cómo es que se accede a él y cuáles serían esos pasos a seguir? Porque es importante también aclararle esto a todos nuestros televidentes, a quienes posiblemente se consideren víctimas. Bueno, como inicialmente se dijo al comenzar el programa, el proceso está dividido en dos fases. Yo en este momento quiero hablarles un poco acerca de la fase administrativa, que se adelanta directamente ante la unidad de restitución de tierras. Y esta fase lo que busca esencialmente es determinar a través de un acto administrativo, de una decisión, al final del proceso, si ustedes quedan inscritos o no en el registro de tierras despojadas. ¿Cómo se adelanta ese proceso? La víctima inicialmente llega ante la unidad de restitución de tierras y presenta su solicitud de restitución, y después la unidad, cuando ya ha microfocalizado la zona donde se encuentra el inmueble, esa palabra microfocalización en otras palabras es cuando ya hemos determinado, según el material que nos han presentado otras instituciones, que podemos ingresar a esa zona a comenzar el proceso. Entonces, dentro de un procedimiento que se adelanta bajo el marco de la ley 1448, en el término de 60 días, una vez iniciado ese estudio de la solicitud que han presentado inicialmente, se va a determinar si usted cumple los 3 requisitos que trae la ley 1448.
que son, como se han dicho muchas veces en este programa, los siguientes: haberse desplazado después del 1 de enero de 1991, que sea por causa del conflicto armado colombiano, y que usted tenga la calidad de poseedor, propietario u ocupante del inmueble. Una vez la unidad verifique que usted cumple estos 3 requisitos, entonces a través de un acto administrativo emitirá la decisión donde lo incluye usted en el registro de tierras despojadas, y así podrá entonces avanzar a la etapa judicial. Yo quería señalar simplemente en esta etapa que parece a veces difícil y mucho procedimiento. No, la gente tiene que tener muy clara su historia en la cabeza e ir y contarla a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. Ellos están en la obligación de ayudarle a armar todo el expediente, toda la carpeta, toda su documentación. Ahí vamos con un tema muy importante en la etapa judicial, por ejemplo, que es el tema de la asesoría jurídica para las víctimas que no cuenten con los recursos. ¿Eso está contemplado, no está contemplado? ¿Efectivamente se da o no? Efectivamente se da. La Unidad de Restitución de Tierras tiene la obligación, además de acompañar jurídicamente, ser el abogado. Esa unidad se creó para que sean los abogados de las víctimas que fueron despojadas de sus tierras o que fueron obligadas a abandonarlas, y de manera gratuita. Ese es un servicio que presta el gobierno a través de la Unidad de Restitución de Tierras con sus propios abogados o los abogados de la Defensoría. Esa es la implementación que se hace con abogado representándolo ante el juez de tierras. La gente también tiene derecho a buscar su abogado contractual si quiere, pero lo que nosotros orientamos y nos parece lo más adecuado es que busquen los propios abogados del Estado, bien de la Defensoría o de la Unidad de Tierras, para que sea gratuita el servicio que se le presta. Sin embargo, aquí tengo otro tema, y es que se pueden efectuar algunos gastos, se pueden presentar algunos gastos durante este proceso. ¿Qué tipo de gastos? Y, por ejemplo, cuando no hay suficiente posibilidad económica por parte de las víctimas para poder solventarlos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice la ley? Bueno, como lo decía don Gerardo al comienzo del programa y lo ha repetido en el transcurso del mismo, la víctima no tiene que sufragar ningún gasto en este proceso, tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial. Ustedes van a tener un acompañamiento tanto jurídico como económico, donde la unidad va a ser la que va a facilitar todos los recursos para que el proceso cumpla su debida ejecución, para que se lleve a cabo de la manera más eficaz y eficiente. Y tengan en cuenta las víctimas que en la unidad de restitución de tierra ni siquiera una fotocopia van a tener que gastar, porque desde el momento que llegan ante la unidad de restitución de tierra, los abogados de atención a público nos encargamos de brindarles todas las facilidades para que puedan acceder a este proceso de restitución de tierras. Bueno, clave aquí, ¿los fallos se pueden impugnar o no se pueden impugnar? Bueno, la sentencia que pone término al proceso es una sentencia que queda ejecutoriada y no termina con el proceso de manera... Es de única instancia. Es de única instancia, un proceso que no va a ir ante un superior jerárquico, y las víctimas que tengan ese derecho reconocido a través de la sentencia pueden tener la total seguridad de que ya con esa sentencia ha finalizado el proceso y no tendrán que acudir a otra instancia en caso de que se presente algún eventual reclamante o opositor alegando otro derecho. Bueno, Gerardo, rápidamente, antes de despedirnos, unas claves importantísimas para nuestros televidentes que estén en este proceso para hacer la reclamación, o que de pronto algunos, que esto puede pasar muchas veces, tengan cierto temor para poder acceder a la ley de víctimas y restitución de tierras. Recomendaciones muy cortas para mostrarles entonces a dónde pueden acudir a hacer sus reclamaciones. Sí, las personas pueden acudir a cualquier personería de cualquier municipio del país, están en la obligación de recibirles allí la información. Las personerías trasladarán esa información a la unidad de restitución de tierras, que quedan precisamente en Medellín, en la carrera 46, número 4766, que queda al frente del Parque San Antonio, en el punto de la Oriental, se llama piso séptimo. También hay oficina en el municipio de Apartadó, por el barrio Ortiz, frente al Colegio Cooperativo, la entrada al Colegio Cooperativo, y la avenida Pajonal en el municipio de Caucasia. Son las 3 oficinas que hay en Antioquia. Hay oficinas en 23 ciudades del país y hay juzgados de restitución de tierras también instalados en las principales ciudades del país y en los principales sitios donde hubo precisamente despojo y desplazamiento. Mejor dicho, la idea es que la gente evite ese temor que tiene y que pueda acudir y hacer efectivamente su reclamación. Sí, claro, ojalá la gente siga asistiendo. Hay más de 46.000 solicitudes presentadas ante las diferentes unidades.
También organizaciones como la Fundación Forjando Futuros prestan la asesoría y el acompañamiento de manera gratuita a las personas que están trabajando porque les devuelvan la tierra que les fue despojada. Así es, entonces, por ejemplo, en la Fundación Forjando Futuros tenemos una página web www.forjandofuturos.org para quienes quieran más información, y también tengo aquí el número telefónico 414-3572 al que ustedes pueden llamar y pedir cualquier tipo de información o asesoría en caso de que ustedes la requieran. Hasta aquí llegamos entonces con nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aquí en Noticias Telemedellín. Sigan ustedes con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.